Quiero que vayas conmigo a Lucas 4, versículo 18. Y si me regalas toda tu atención, si te puedes quedar en un lugar sentadito, bien atornillado a esa silla, para que no te me muevas de ahí unos minutos. Dice Jesús, dice esto, lo que te voy a leer, el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús está contándonos en este versículo los fundamentos de su ministerio. Está hablándonos a qué vino a la tierra y nos está informando lo que la iglesia que Él estableció debe hacer. Claramente está en Lucas 4:18 todo su ministerio, la esencia, los fundamentos. Y lo primero que empieza a decir Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Familia, la palabra ungido significa mashad, y mashad significa frotar. Me ha ungido. Tú y yo necesitamos estar ungidos, necesitamos mashad con el Espíritu Santo. Cuando tú permaneces tiempo con Él, entonces tú te conviertes en alguien ungido. Mashab, cerca de Él, frotándose. Uno es ungido cuando lee la palabra, cuando uno se congrega, uno recibe unción cuando se congrega, cuando uno escudriña, cuando adora, cuando ora, cuando lee la palabra, cuando escucha prédicas, uno recibe la unción allí. Así que Jesús nos dice: necesita que la iglesia sea ungida. Pero para que la iglesia sea ungida, Mashab tiene que frotarse permanentemente con Él. Y así comienza Jesús diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cuando Él se acerca, tú eres ungido. Ungido. Necesitas ser ungido. Y luego dice: ¿para qué la unción? Para dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres no se refiere a lo material, sino a los pobres que no tienen esperanza, que están llenos de temores, que los agobia la vida, que no tienen propósito. Aunque tengan muchas cosas materiales, son pobres. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder a su alma? Y cuando Jesús dice que tenemos que ser ungidos, es para anunciarles a los pobres las buenas nuevas de salvación. Dice Romanos 10:15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabías que tú eres un misionero que Dios ha introducido en tu empresa, o en la universidad, o en tu colegio, o en tu sector? Tú eres el misionero de esa cuadra. Te voy a poner una carga: si esa cuadra se pierde, es culpa tuya. Está muy pesada esa carga. Bueno, si hay 2 o 3, es culpa de los 2 o 3, para que quede más llevadera. Pero tú y yo somos misioneros, evangelistas, para llevar las buenas nuevas allá donde tú estás. Hay una multitud que está detrás de ti que nadie más puede llegar, solo tú. Y Jesús te dice: te he ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Como decía una misionera de África: ¿quién irá por esos pobres que andan en Lexus? Carros muy caros, pues. ¿Quién irá por esos pobres que andan en esos carros? O en esos ¿quién irá por esos pobres multimillonarios que solo tienen dinero?
Tú y yo somos misioneros para llevar las buenas nuevas. Y dice la palabra, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. O sea, hay una multitud detrás de ti esperándote, que tú les compartas y les diga, mira, yo conozco a Jesús que puede salvarte y puede sanarte. Solo comparte tu testimonio. No digas nada diferente a lo que tú has vivido, no más. No uses un lenguaje religioso porque la gente no lo entiende. Mira, siervo del Dios Altísimo, ven, acompáñame a la sinagoga. No. Así la gente va a decir, este está más loco que quién sabe. No, sé original, sé auténtico, sé real. Mira, Dios cambió mi vida. Yo era una persona alcohólica y Dios me liberó, punto. Pero predica las buenas nuevas. ¿Me dicen amén a eso, iglesia? Predica las buenas nuevas. Lo segundo que hace Jesús en el ministerio que nos dejó, que Él desarrolló, fue sanar a los enfermos. Dijo, y he venido a dar vista a los ciegos. He venido a dar vista a los ciegos. Hay un video que está circulando ahora por las redes, que quiero ponerlo hoy. Si me apagan las luces, porfa. Y ese video cuenta la historia de una jovencita acá, que es de acá de la casa, que le aplicaron la vacuna del papiloma humano. ¿Se acuerda de esa vacuna hace años? Que la noticia fue nacional, donde muchas jovencitas quedaron en sillas de ruedas y los médicos decían que era psicológico, pero era una realidad que ellas estaban viviendo. Esta jovencita es una muestra de la sanidad que Jesús vino a hacer. Si lo tienes. La campeona infantil de patinaje Lely Dayana Zapata Marulanda permanece en una silla de ruedas en una habitación de la Clínica El Rosario, a donde ingresó el pasado jueves porque no siente las piernas. La menor a la que se refiere la noticia es Dayana Zapata. En el 2014, su vida y carrera deportiva se vieron truncadas por causa que aún después de 3 años, la ciencia no ha encontrado explicación. Yo empecé a sentir mucho dolor de cabeza y ya pues mi mamá me daba pues como pastillitas y cositas así, pero eso no me ayudaba. Ya los dolores y todo empezó a incrementar. Ya me empezó a doler la columna. Yo ya veía las noticias y yo no se las mostraba a ella porque yo decía, puede ser como los médicos dicen que es psicológico, pero yo no la dejaba ver noticias para nada. Es más, nunca le ha gustado, pero tampoco la dejaba, para que ella no pensara que de pronto era eso. Pero Dayana siguió manifestando su dolor. El temor de sus padres era que su hija Dayana hiciera parte de los más de 300 casos de niñas con parálisis que se estaban presentando en el país a causa, según ellos, de la vacuna del virus del papiloma humano. Cuando llegamos, nos dieron una cita con el neurólogo y encontramos una niña igual, las características iguales de lo de Dayana, pero ya lleva 8 meses sentadita en una silla de ruedas, sus piernas sequitas, no, ya no podía caminar en absoluto. Entonces nosotros pensamos que pues relacionamos eso, la mamá de ella y yo nos sentamos a hablar sobre eso y dijimos, no, es eso, con la segunda dosis. Para mí eso era un caos. Yo era mi hija después de ir a acompañarla a las competencias, ganar y después verla postrada en una cama. Para mí fue lo más duro. Era una impotencia, yo no podía trabajar. La situación empeoró. Dayana perdió por completo la movilidad en sus piernas y la esperanza de volver a patinar y retomar su exitosa carrera deportiva era nula. Yo patino hace 14 años más o menos. Yo patino hace 14 años y en ese momento yo en ese momento estaba en lo más alto de mi carrera deportiva. O sea, yo ya estaba empezando a puntuar, a clasificar para los selectivos, todo. Y en ese momento pues fue que se presentó lo de yo no poder caminar, sentí frustración.
que por qué me podía pasar esto a mí, que había hecho yo de malo para que mi hija estuviera postrada en una clínica en silla de ruedas, después de que días antes había ganado un nacional, de que tenía un nivel exitoso, ya estaba clasificando para Selección Antioquia y de un momento a otro verla postrada en una cama, eso me partió el alma. Después de recorrer varios hospitales de la ciudad sin mejoría y sin diagnóstico médico, le dieron de alta. No sin antes dejarle claro a sus padres que el caso de Dayana no solo era extraño, sino también sin cura. Definitivamente esto se va para largo, la niña queda así. Y eso se va para largo. Ahorita que empiezan a conocer de clínicas, van a tener que viajar incluso a Bogotá y hacer muchas cosas. Sin embargo, un día después de haber llegado a su casa, una visita inesperada cambió el rumbo de la historia. Llamamos a la pastora Jennifer y nos dieron la cita para el otro día para orar en mi casa. Entonces ella fue con unas compañeras de ella, de la iglesia, y empezaron a orar por mí, Y la pastora le comenzó a ordenarle a las piernas que se movieran, camine, Dayana, camine. Y yo por dentro, te ordenamos, le decía a Dayana, te ordenamos que camines. Y yo la miraba, ella y yo nos miramos, y no, pues no, imposible. Llegó un momento de que ella movió una pierna. Yo decía, wow, o sea, yo me quedé como, pues sí será, y sí, definitivamente llegó el momento en que se paró, los pastores la pararon y ella comenzó a caminar. Daya camina. Salta como la ahorita. ¿Quién te sanó? Amén, amén, amén. Salta otra vez. Y la alegría mía fue cuando me mandaron el video y ver ya a la niña caminando, yo no lo podía creer. En cuestión de minutos, Dios cambió la situación que vivió Dayana durante 2 meses sin poder caminar, y desde ese momento su vida volvió y sus sueños fueron resucitados. Yo empecé a caminar de una. O sea, no tuve ningún tipo de secuelas. Nada, yo no hice nada. Yo no hice ni terapias, o sea, nada. Yo, desde ese mismo momento, yo empecé a caminar absolutamente normal, sin ningún tipo de dolor, no tuve nada. O sea, normal, como si nunca nada me hubiera pasado. Otra vez la alegría, otra vez ir a las competencias, volvió a comenzar a puntuar otra vez para una selección, ha ganado Copas Antioquia, ya está otra vez en su vida, gracias a Dios que nos devolvió como la felicidad que en ese momento perdimos, porque de verdad que si no hubiera sido por Dios, ahí estuviera nuestra hija en una silla de ruedas. Jesús vino a sanar los enfermos. Es tan real y es tan poderoso. Él vino a sanar a los enfermos. ¿Quién acá ha recibido algún tipo de sanidad? Levántame la mano. Jesús vino a sanar los enfermos. Estoy contando lo que Jesús vino a hacer en la tierra y lo que la iglesia debe de hacer. Primero debe de ser ungida la iglesia para predicar las buenas nuevas a los que se están perdiendo. Pero segundo, la iglesia debe de orar por los enfermos, porque Jesús sanó los enfermos. Y número 3, Él vino a libertar a los cautivos. Una persona cautiva es una persona que está atada, que está encarcelada. ¿Tú sabías que en la liberación no ocurría en el Antiguo Testamento? Solo cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino fue cuando Jesús empezó a liberar a los cautivos. ¿Qué es alguien que está de pronto siendo atormentada? Equivale como si tú fueras el dueño de una casa y entrara un ladrón a tu casa. Ese ladrón está queriendo robar
o destruir tu casa o tu hogar. Él no es el dueño de la casa, tú eres el dueño de la casa. Y tú tienes la autoridad para echar fuera a ese ladrón. Cuando un demonio viene sobre una familia o sobre un hogar, es un ladrón. Dice la palabra que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo he venido a traer vida y vida en abundancia para mi iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Lo que te quiero es hacer consciente de la realidad del mundo espiritual, por si de pronto alguien todavía no lo cree. Esos son ladrones que el enemigo levanta para dañar. Un ladrón de ruina es un espíritu inmundo que hace que todo lo que consigas te lo roben, te estafen, te engañen. Un ladrón de ruina es que en todo donde tú tratas de emprender no puedes, se detiene, se estanca. Es un ladrón. No debes de permitirlo, porque Jesús dijo: yo vine a liberar a los cautivos. Y luego dice que esa autoridad nos la dio a nosotros. En Lucas 10 dice: he aquí les doy la autoridad para hacerlo. Así que no dejes que el enemigo te robe, que ese ladrón siga permaneciendo en tu casa. Un ladrón son los pensamientos de suicidio, opresión. Es un ladrón que está atormentando tu mente y debes de echarlo fuera de tu vida. Un ladrón son las adicciones, todo tipo de adicción. Es una fortaleza, es un demonio que te tiene atado y no te deja mover. Las temores es un espíritu inmundo, escúchame, es un espíritu de temor que te paraliza, que no te deja avanzar, que no logras conquistar porque tienes temor de que algo te va a pasar. Es un espíritu inmundo que vas a quedar sola, que no vas a poder hacerlo. Y eso te bloquea, te paraliza. Es un espíritu, es un ladrón que ha logrado entrar a tu casa para intimidarte. Y debes de echarlo fuera. Adicciones, aberraciones. Conocí, o me contaron mejor, de una persona que comía tierra, comía betún. Otra que le gustaba oler las medias. No conoció a mi tío, porque hasta ahí le hubiera llegado. No esté por allá afuera viéndome. Pero son aberraciones, son cosas rarísimas. Son ladrones. Esposos espirituales, son demonios que hacen que una mujer permanezca sola y ningún hombre se pueda acercar a ella, porque hay algo que hace que no se acerque. Son esposos espirituales. ¿Sabías eso? Son demonios. Estuvimos ministrando la semana pasada a alguien con ese problema espiritual. Y aunque quiera formar una familia, aunque quiera tener un hogar, cuando llegan hombres con buenas ideas, en el tiempo no funciona, algo pasa, es porque ese demonio está allí interfiriendo. Todo eso son ladrones. Pastor, todo eso son malas noticias. No son malas noticias, porque conozco a alguien que puede echarlos fuera, y ese es Jesús, el que venció en la cruz para que tú y yo fuéramos libres, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Te estoy queriendo que entiendas que hay autoridad para liberarnos de esto. Hay dos tipos de personas: los que no creen en esto, y están los otros supersticiosos que ven demonios en todas partes. No, un balance, el centro, porque no podemos ignorar, dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La otra versión dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones.
Jesús vino a liberar al cautivo. ¿Viste la sanidad? Porque Jesús vino a sanar a los enfermos. Así como hay sanidades, hay liberaciones. Hay una historia del hijo pródigo en Lucas 15:16, donde cuenta que el hijo pródigo, hijo, deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Este hijo pródigo estaba viviendo en un chiquero. ¿Cuántos hijos de Dios están viviendo en un chiquero? Esclavos, viviendo por debajo de lo que Jesús ya ganó en la cruz, comiendo la basura del mundo, porque no han dimensionado lo que Cristo ganó en la cruz. ¿Sabes qué cambió la situación de este hijo pródigo? Volviendo en sí. Volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? ¿Tú sabías que la liberación es el pan de los hijos de Dios? ¿Sabías eso? Porque cuando la sirofenicia vino a que le ministraran liberación a su hija, Jesús contestó: no está bien tomar el pan de los hijos de Dios y dárselo a los perrillos, dando a entender que la liberación es para los hijos de Dios. Y este hijo pródigo volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre donde hay pan, donde hay liberación, donde hay sanidad. Así que mi consejo para recibir todo lo que Jesús ganó en la cruz, lo primero es: tienes que volver en sí. Dice Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vuelve en sí, familia. No vuelvas a ese chiquero, no vuelvas a ese lodo, no estés más en ese lugar. Vuelve en sí. No vivas por debajo de todo lo que el Señor tiene para ti. Así que el primer paso para recibir todo lo que Dios tiene y para ser libre es volver en sí. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Reconoce que necesitas a Jesús en tu vida. Solo hay una persona que no puede ser libre: la que no quiere ser libre. Pero cuando vuelve en sí, esa persona califica para un milagro ya. 2, lo segundo que debes de hacer para recibir sanidad, liberación, llenura, el pan de los cielos, es arrepentimiento. Arrepentirse, porque este hijo pródigo dijo: volviendo en sí, iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Escúchame la palabra arrepentimiento. Sígueme acá, por favor. Arrepentimiento significa metanoia. Metanoia. Metanoia significa la palabra arrepentimiento. Meta significa cambio y noia significa mente. O sea que arrepentimiento significa cambio de mente. Este hijo pródigo cambió su mente. Cuando volvió en sí, dijo: iré a la casa de mi padre. Se arrepintió, cambió de rumbo, y eso fue lo que trajo que él pudiera ser libre. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Metanoia, cambio de mente. Y así vas a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La clave es arrepentimiento. Te repito, uno de los puntos trascendentales para el creyente recibir las bendiciones de Dios se llama arrepentimiento.
Arrepentimiento. Metanoia. Si tú no te arrepientes, no vas a poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Arrepentimiento es diferente a confesar, porque a veces yo veo gente que confiesa pero no se arrepiente y no alcanza a recibir todo lo que Cristo ganó, porque deja la ventana de su casa todavía abierta para que el ladrón vuelva a entrar, porque confesó pero no se arrepintió. Y ahí, si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, y nos apartamos, eso es cambiar de rumbo, alcanzaremos misericordia. Si confesamos y nos apartamos, arrepentimiento. Iglesia, escúchame, he percibido que muchos no están en la dimensión que deben de estar porque de corazón no se han arrepentido. Solo han confesado, pero no se han arrepentido. Y sabes, Satanás sabe trabajar muy bien en la oscuridad, y tus pecados deben de ser sacados a la luz para que él pierda poder. Y el hijo pródigo dijo, volviendo en sí de ese chiquero, iré a la casa de mi padre porque he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, pecó contra Dios y pecó contra el hombre. La otra manera de tú ser libre es que tienes que confesar tus pecados a las personas también. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La liberación viene cuando tú confiesas tu pecado a un hermano de la fe maduro, no a un chismoso, a alguien maduro. Venga, ore por mí, tengo esta lucha en mi vida, tengo esta dificultad, no he podido vencerlo. Un hombre con un hombre maduro de la iglesia le puede confesar, y esa persona, vamos a orar por ti. Cuando tu casa abres una puerta a la pornografía, entra un espíritu de lujuria a quedarse en la casa. Hay que confesarlo, cambiar de rumbo, arrepentirse, echar fuera ese demonio y se va. Pero si hay arrepentimiento de corazón. ¿Me están siguiendo, iglesia? Es que mi interés es que tú comprendas el poder que hay en el arrepentimiento. Las liberaciones que hacemos en la iglesia, más del 50% sucede cuando la persona quiere ser libre y cuando se quiere arrepentir. Pero hemos tenido casos donde vienen a la iglesia para que le ministremos liberación, para quitarle esa opresión que tiene para dormir, pero vuelve al mundo igual, vuelve al lodo. Entonces no funciona. Como el perro que vuelve a su vómito, es porque no se ha arrepentido. Me llamó un amigo hace muchos años y me dijo, imagínate, Carlos, que me tomé unos rones creyente y no sé qué me pasó, no sé cómo llegué a la casa, llegué, perdí la noción, no sé, llegué. Pero me lo dijo con una naturalidad. Y yo pensé, él no ha dimensionado lo que pasó. Yo, bueno, listo, que falla. Pero luego me llamó el domingo en la tarde llorando, quebrantado. Carlos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera matado a alguien en ese carro? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado con mi familia? ¿Yo qué estaba pensando? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo le fallé a Dios? ¿Cómo le fallé a mi esposa? ¿A mí qué me estaba ocurriendo? Arrepentimiento. Ahí era arrepentimiento. Lo otro era remordimiento. Y cuando tú quieres realmente ser libre y caminar en otra dimensión de los cielos, el arrepentimiento es la clave. ¿Qué pasa cuando te arrepientes? Ojo con lo que voy a hacer, escúchame. ¿Qué pasa cuando tú vuelves en sí? Cuando tú cambias de pensamiento, de mente, de camino, de rumbo. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú te arrepientes y te apartas de eso, mira lo que pasa. Los demonios se tienen que ir. No es que deban, es que tienen que irse.
pero te van a hacer creer que no se van. Por ejemplo, echamos ese espíritu de ruina fuera de tu casa y el demonio dice: no, no me voy, no me voy a ir. Fuera, no me estoy yendo, no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a quedar, no me estoy yendo. Él habla a tu mente eso, pero realmente se está yendo. Ese espíritu inmundo, tú dices: fuera ese espíritu de divorcio sobre mi casa. No me voy de tu casa, es una mentira. No me estoy yendo, no creas que te voy a dejar, eso no va a ocurrir. Fuera. El demonio se tiene que ir, porque tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios de nuestras generaciones. ¿Me dicen amén a eso? Pero Él te va a hacer creer que no se ha ido. Y esa es la parte que yo quiero que tú tengas discernimiento. ¿Y qué debo de hacer entonces? Renovar tu mente, transformado vuestro entendimiento, porque es que aquí es donde el enemigo te habla: no va a ocurrir, Dios no te va a usar, Dios no te va a levantar, y tú estás confesando arrepentimiento, pues el demonio te va a hacer creer que no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cambiar tu mente, renovar tu mente. Lo segundo que debes de hacer es que debes de crecer espiritualmente. Debes de comer palabras, debes de ser ungido, debes de congregarte, debes de estar escudriñando la palabra para crecer. Y debes de ser lleno permanentemente del Espíritu Santo. Quiero que le eches un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Hasta ahí voy a dejar esta noche. Pero tú tienes que entender que el ministerio de Jesús es completo. Él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escúchame, el evangelio no es religión, son buenas nuevas. Son buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas son: he venido a pregonar libertad a los cautivos. He venido a dar vista a los ciegos. He venido a poner en libertad a los oprimidos. He venido a predicar el año agradable del Señor. Esas son las buenas nuevas de Jesús. Que tú puedas esta noche entrar en esta dimensión total de lo que Cristo ganó para ti y para mí. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, quiero arrepentirme realmente, de corazón, en el nombre de Jesús. Quiero arrepentirme, metanoia, quiero cambiar de mente, quiero cambiar de rumbo, quiero volver en sí, Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús.
para que tu espíritu me guíe más allá de las barreras. A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, Más allá. más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al Familia, la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta, pero debe haber un arrepentimiento genuino de tu corazón. Debes de confesar y apartarte, porque lo que Dios tiene para ti preparado es algo grande para tu vida. Así que los bendigo en esta noche para que tomen decisiones radicales. No vuelvas a ese lodo, no vuelvas a ese lugar. Sal, vuelve en sí, vuelve a la casa de tu Padre, arrepiéntete de corazón y camina en una nueva revelación del amor de Dios para ti. Les bendigo con una fe radical. Les bendigo para que vayan a otra dimensión del amor de Cristo. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.